Pues hoy les quiero platicar de un hombre como tú y yo, y titulé esta enseñanza Alguien como tú. Y este hombre se hizo muy famoso y por eso hablamos hoy en día de él, pero era alguien como tú y yo. Se llamaba Simón y Dios le cambió el nombre a Pedro, piedra. Profesión, pescador. Estado civil, casado. Originario de Bethsaida, vivía en Capernaum, que eran 2 ciudades de la costa del mar de Galilea. Y bueno, tenía un negocio se ocupaba de pesca, ¿no? Probablemente tenía un negocio, era socio con otros, ¿no? Y en particular con Jacobo y Juan. ¿Ok? Estaba leyendo esa historia y dije, no, pues pudiera ser la historia de cualquiera de nosotros, ¿no? Yo soy fulanito de tal, nací en tal lugar, en México, pero vivo en Querétaro, trabajo en lo que cada quien esté trabajando, soy doctora, enfermera, contador, ingeniero, como cualquiera de nosotros. Ese era Pedro. Tenía su rutina normal, se despertaba, iba a trabajar, pero ahí él iba a trabajar en la noche, le tocaba el tercer turno. Entonces tenía su vida normal en el día, descansaba muy probablemente después de pescar y trabajaba en la noche, tenía su esposa, su familia, ¿no? Así como todos nosotros. ¿Por qué trabajaba de noche? Porque pues los que saben de pesca, no sé mucho, pero estuve investigando, es que los peces pues salen, las aguas están más tranquilas en la noche, está oscuro, nadie los molesta, entonces pues ellos salen a comer y pues es cuando los pescadores echan las redes y pescan los peces, ¿no? Por eso se pesca también de día, pero pues es mucho más fácil de noche, ¿no? Bueno, fácil en pescar, pero no en agarrar peces, pero no el trabajo como tal, no sería más fácil de día. Y quiero que me acompañen a leer algo que tiene que ver con eso y es la pesca milagrosa. Lucas 5, del 1 al 11. Okay. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, Genesaret es el otro nombre del mar de Galilea, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban... aconteció que estando Jesús al lago de Genesaret, dijimos, ¿no? Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y voy a seguir después la otra parte. Nos vamos a quedar ahí por el momento. Está Jesús predicando, hay mucha gente, multitudes de personas que están escuchando su palabra y pues todos quieren verlo, entonces todos se amontonan para poder ver a Jesús y escuchar lo que está diciendo. Y Jesús necesita alejarse un poquito de la orilla y ve los pescadores que estaban lavando las redes, entonces se sube en la de Pedro, en un barco, y le dice: aléjate poquito para que yo pueda compartirles las buenas nuevas, pero que no estén todos ahí amontonados encima de mí, todos me pueden escuchar. Y pues Jesús ya se subió, así que Pedro dijo: bueno, aquí está
Inevitablemente, mientras ellos estaban lavando las redes, dice la Biblia, pero yo creo que se dejaron porque tenían los ojos de todos encima, y empezaron a escuchar a Jesús también, ¿no? Empezaron a escuchar lo que Jesús decía. Y terminando su enseñanza, es cuando Jesús le habla a Simón, a uno le decía Pedro. Y yo quiero que imaginemos un poquito el panorama y la escena. Jesús con las multitudes y Pedro con Jacobo, Juan, habían pescado toda la noche, pero no habían podido pescar ni un solo, habían echado las redes, pero no habían podido echar no habían podido pescar ni un solo pez, ni el más chiquitito, nada, absolutamente nada. Y estaban lavando las redes. Yo no sé si alguien de aquí pues ha ido de pesca o ha visto. Yo tengo primos pescadores, y cuando yo estaba chiquita y ellos regresaban en la mañana de pescar con mis primitas, teníamos que lavar las redes. Entonces las extendíamos así en donde estábamos, en la casa, y tenías que ir quitando uno por uno todas las hierbas, todo lo que, plastiquitos, todo lo que podía estar atrapado en las redes, pero era uno por uno y a mano, o sea, no había manera de que sacude y ya se quita todo, ¿no? Y lo más difícil eran los cangrejos. Y sobre todo porque eran vivos, o sea, no estaban muertos, porque pues como llegaba fresquecito desde donde pescaban, pues estaban vivos, entonces tú tenías que buscarle la manera de cómo quitarle los piecitos de la red y cómo hacerlos caer. Bueno, y es un trabajo que uno como niño a lo mejor lo hace y es divertido, pero imagínense a pescadores profesionistas que mantienen su familia con eso, después de haber intentado toda la noche y no haber pescado nada, estar ahí un par de horas limpiando las redes, su estado de ánimo, diciendo, ¿cómo voy a regresar a casa con mi esposa y decirle, no, pues hoy no sale para comer? Ya no tenemos. Hoy fue un día inusual, pero no se pudo pescar nada. Y eso de la pesca, yo sé que así es, hay veces que pescas mucho, pescas poco, pero en este caso no pescar ni un solo pescado, de pescadores profesionales que llevaban tiempo haciendo eso, que sabían cómo echar las redes, que conocían el mar, estar ahí y con ese desánimo de que, estoy lavando las redes, no pesqué nada, ¿cómo voy a regresar a casa? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo vamos a comprar la despensa? No sé si se imaginan a Pedro, Jacobo y Juan en esa situación, tristes, cansados, porque dice la palabra, de hecho Pedro le contesta, dice, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, o sea, le estuvieron intentando una vez y luego nuevamente y luego nuevamente y luego otra vez, porque no querían llegar a casa así. O sea, uno como padre de familia lo piensa, ¿no? Y le intenta todo para poder traer alimento en casa. Y habían intentado y estaban cansados, olían pues todos a pescado, desvelados, habían pasado frío. Entonces tenemos esa situación, están ahí, Jesús llega, entra en su barco y le dice, boga mar adentro, o sea, otra vez dentro del mar, más profundo, y echa otra vez las redes. O sea, Jesús Pedro dijo, ¿no ves? O sea, estamos cansados, no, le intentamos 1000 veces, o sea, pero algo le dijo a Pedro,
no sé, tal vez por la enseñanza que él escuchó de Jesús y le dice, maestro, le hemos intentado, pero por tu palabra lo vamos a hacer. Me voy a esforzar, nos vamos a esforzar nuevamente por tu palabra, porque tú lo dijiste. Y sin ningún, pero sin decir nada, sin quejarse, volvieron al mar después de haber estado toda la noche. ¿Y qué pasa? La segunda parte de ese pasaje que leímos dice, entonces, respondiendo, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. ¡Wow! O sea, las barcas de manera que se hundían, o sea, que no es algo de que agarraron muchos peces, agarraron algo que nunca se había visto en la historia. Porque un barco está hecho para que pueda contener la cantidad de peces y de hombres y todo que puedan, que no se hunda, pero agarrar tantos peces que puedan hundir el barco y decirle a los otros, vengan y dos barcos que casi se hunden por la cantidad de peces, después de haberlo intentado toda la noche, es algo sobrenatural. Y Pedro lo entendió. Viendo eso, dice, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Él reconoció que eso no era algo normal que pasaba. Y él era un pescador de profesión. Entonces sabía cuando era algo normal. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Simón entendió que no era una persona cualquiera quien se había sentado en su barco, sino que era el Hijo de Dios a quien le obedecen los peces y el mar y todos. Que en su palabra, esa palabra, echar las redes, tenía poder para decirle, yo te digo y vas a pescar. Entendió que era un hombre pecador ante Dios mismo, ante el Hijo de Dios sentado ahí enfrente de él, y dijo, apártate de mí porque soy pecador. Y por lo que vieron y por lo que vivieron, dice la palabra, cuando llegaron, dejándolo todo, lo siguieron. Porque vieron algo sobrenatural para que uno pueda dejar la herramienta de trabajo, el que lo usa para mantener a su familia, llegar ahí después de haber visto todos los peces. Imagínense en el pueblo cómo se decía, ay, Pedro, Jacobo y Juan. O sea, se hizo casi una leyenda porque nunca se había visto tantos peces pescados en una sola vez. Pero a Pedro tampoco le importó eso. Y no dijo, aquí voy a abrir un negocio de que quien quiera aprender a pescar yo le enseño, ¿no? Porque sabía que no fue él, porque no fueron sus capacidades naturales. Él ya le había intentado. Y a veces Dios nos deja que lo intentemos en nuestras fuerzas hasta que decimos, te necesito, Señor. Y hoy quiero explicarte algunas enseñanzas de esta historia. Y la primera es, Jesús tenía una necesidad, ¿sí? Él necesitaba un lugar que se apartara un poquito de la orilla.
encontró esos pescadores con sus barcos vacíos, porque si hubieran estado con peces, Jesús no se hubiera podido estar ahí. Si tú estás pasando una situación difícil y tu barco está vacío, es tiempo que invites a Jesús que se siente en tu barco para que el barco se llene. Porque a veces las bendiciones nos ciegan la vista y no podemos ver que es por Jesús lo que tenemos, es por Dios, no es en nuestras fuerzas. Que es Dios que abre puertas que nosotros no podemos abrir. El barco estaba vacío, Jesús entró. Jesús necesitaba un lugar para compartir. Pedro suplió esa necesidad de Jesús. A lo mejor le prestó el barco un par de horas, 3 horas, 4 horas, no sé, lo que Jesús terminó la enseñanza. Pero Dios no se queda con nada. ¿Cuál fue la recompensa de Jesús hacia Pedro por haberle prestado el barco? La pesca milagrosa. La pesca milagrosa que todos pudieran, a lo mejor Pedro ni era conocido en el lugar, se hizo famoso por la pesca y después por ser pescadores de hombres. Pero ya no iba a regresar Pedro triste en su casa, sino que iba bien feliz. Entonces va con su esposa, podía ir con su esposa y decirle, vámonos, vamos de shopping, te compro zapatos, bolsas, ¿qué necesitas? ¿Por qué? Porque lo que Jesús me dio es mucho más de lo que yo pensaba traer en la casa. Solo por haberle prestado lo que yo tenía a Jesús unas horas. Ya podemos pagar la luz, ya podemos comprar despensa para todo el mes, ya tenemos muchos gastos, vamos a pagar las deudas. Pero no solo eso fue lo que recibió Pedro. Jacobo, Juan y los del otro barco recibieron esa bendición porque Pedro dijo, por tu palabra echaré las redes. Porque las decisiones que tú tomas afectan a tu familia y a los que están relacionados contigo. Las decisiones que tú tomas o las decisiones que tú dejas de tomar también afectan. Entonces Jesús tenía una necesidad, Pedro la suplió. Pedro tenía una necesidad, Jesús vino y la suplió de manera sobreabundante, la de él, de sus amigos y de los demás. Y muchas familias fueron bendecidas por Pedro que dijo, por tu palabra. Y miren, lo había intentado toda la noche, pero no se rindió. Y yo sé que hay situaciones en nuestra vida que le intentamos una y otra vez. Y no, y no, y no. Pero Dios no se rinde contigo. No te rindas en intentarle y en creerle a Él. Invítalo a tu barca y dile para dónde. Todo eso basó bajo 2 condiciones. Primero, Pedro le prestó el barco a Jesús. Segundo, obedeció a la palabra de Dios. Siguió su instrucción, a pesar de que en lo natural, él podía haber dicho a Jesús, tú eres hijo de un carpintero, tú no sabes nada de pesca, yo soy pescador. Pero reconoció a alguien, un espíritu superior en él. Y le dijo, maestro, por tu palabra. Y te honro y te respeto. Aunque no lo vea,
porque tú lo has prometido, porque tú me lo has dicho, aunque no se ve en lo natural, aunque no se ve que la situación con mi hijo está cambiando, aunque no puedo aún encontrar un trabajo, aunque por tu palabra, por tus promesas, por lo que me has dicho, por lo que dice tu palabra, Señor, echaré las redes otra vez y le intentaré otra vez. Prestarle la barca y obedecer a la palabra de Jesús. Prestar la barca a Jesús es ver una necesidad y suplirla. Y sabes, Jesús no te va a aparecer aquí y te va a decir, tengo necesidad de comer, dame de comer. Pero esa necesidad lo puedes suplir de muchas maneras. Si ves a alguien que no tiene de comer, llévale una despensa. Si ves que en la iglesia falta el papel de baño, ve al Walmart y cómpralo. Si Dios te está hablando algo para bendecir a alguien, hazlo. Hazle caso a Dios, vas a recibir mucho más de lo que estás dando. Y le obedeció. A Pedro no le importó en ese momento que el barco era su única herramienta de trabajo y que a lo mejor de todo lo que tiene un pescador, tal vez el barco sea lo que más valor tiene o más costoso es. Imagínense si la gente se hubiera echado en el barco, no sé, o sea, había multitudes ahí. Habría podido perder el barco. Sin embargo, decidió confiar. Decidió confiar. Y la palabra de Jesús fue su sustento, ya no la barca. La palabra de Jesús se convirtió en ser el sustento de su vida, de sus decisiones. Y dijo, sí decido creerte. Y además, Pedro dijo, quiero presentarle a ese hombre a mi esposa y toda mi familia también. ¿Quién no quisiera, no? Tener un encuentro así y pues no puedes quedarte callado y hablar sobre Jesús a los demás. Después de esta pesca milagrosa, Simón, Jacobo y Juan dejaron todo por seguir a Jesús. Dejaron todo por seguir a Jesús. Y en la versión lenguaje actual dice, bueno, yo digo, Simón supo que su llamado era servirle a Dios de tiempo completo y entregó su trabajo, entregó su vida, entregó su familia y dijo, Dios, ¿me quieres en la iglesia de tiempo completo? Aquí estoy. Eso sería hoy en día lo que Pedro hizo en aquel entonces. Y lo hizo en el mismo instante. Porque había tenido un encuentro con Dios. Y eso cambió algo, movió algo, dijo, yo no quiero ser igual. Y Jesús le habla y le dice, no temas. No temas. Seguir la voluntad de Dios nos va a llevar a dejar cosas que aparentemente son pérdidas para nosotros. Pero Jesús dice, no temas. Si yo estoy en tu barca, nunca te va a faltar pescado. Y vas a ver las pescas milagrosas. Y los demás los van a ver en tu vida. Es difícil dejar todo y seguir a Jesús. Es difícil dedicarte al 100% al ministerio. Es muy difícil. Y vivir de fe. Pero Jesús le dice, no temas. Y aunque, saben, dejaron todo y se fueron, pero Jesús no le dijo, ¿cómo te vas a mantener? Pedro ni le preguntó, ¿y cómo me voy a mantener? ¿Quién va a pagar mis gastos, los de mi familia? ¿Dónde voy a vivir?
Nada, no le cuestionó nada. Dijo, sí, me voy contigo, porque he visto que es algo sobrenatural. Algo hay sobrenatural en ti, en tus palabras. Y hoy yo te quiero hablar de tu llamado. De tu llamado. Hay gente aquí que sabe que es llamada. Pero sigue en los mismos procesos y no da el paso de Pedro. De decirle, Dios, yo sí te sigo. Hay gente aquí que piensa que Dios la llamó una vez, pero que ya no lo quiere llamar. Y esto es equivocado. Dios te quiere en su equipo. A cada uno de ustedes, de nosotros. Y saben, el llamado es diferente de la persona del que está a tu lado, de mi llamado, de todos. Cada uno tiene un llamado específico. Unos de estar de tiempo completo en el ministerio. Otros de ser empresarios exitosos. Otros en ser médicos, en hacer la diferencia en los lugares donde Dios los ha puesto. Otros en ser directivos. ¿Saben por qué hay directivos que Dios llama a esos lugares? Porque necesita que los directivos y gerentes que no conozcan de Dios conozcan de Dios. Un pastor no puede ir a alcanzarlos. Por eso Dios te pone en un lugar directivo. Y también por eso Dios te pone en un lugar donde estás, porque te necesita a ti. Jesús tiene una necesidad y necesita que tú suples esa necesidad de hacer su voluntad en el lugar donde tú estás. Y Dios lo va a hacer a través de ti. No va a bajar Jesús a hacerlo. Los llamados son diferentes y cada uno lo tiene. No es el llamado, soy cristiano, acepté a Jesús en mi corazón y hasta ahí termina y a Dios se le acabó la pluma y no escribió nada en el libro de lo que iban a ser tus días después de ser cristiano. No. Pero Dios nos dio a nosotros esa libertad de decidir, de tomar una decisión, de seguir por amor, de entender el amor que Él nos tiene y por qué nos llama. Dios quiere que tú escribas su historia con Él en tu barca, con Él guiándote. Y Dios te está llamando. ¿Saben? Jesús llamó a los 12 y estuvieron 3 años con Él. ¿Por qué? Para prepararlos. Uno puede venir a darte una palabra profética y decirte, vas a ser profeta y vas a ser evangelista y vas a ser pastor, y tú estás todos los domingos en la iglesia esperando el día que el pastor te llame y te ponga acá para decirte, ahora sí toma el micrófono y predica. Sin prepararte, sin buscar a Dios, sin hacer nada de tu parte. Así no funciona. Dios te llamó, pero no cumpliste tu propósito. Y Jesús nos lo enseña, los llamó y los preparó. Les habló de lo que es el Padre, les habló del cielo, les habló del bautizo, les habló de todo, de toda la doctrina que ellos necesitaban saber, y les dio poder. Les habló del Consolador que después llegó con ellos. Dios los preparó. Y Dios te está llamando a prepararte, a servir en donde se necesite.
Y si tú no sabes cuál es tu llamado hoy en día, no te preocupes, sirviendo lo vas a descubrir. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Pedro le prestó el barco un par de horas a Jesús y vimos, wow, pesca milagrosa. Y después le dio todos los años que le quedaron de su vida. Y hoy en día, 2000 años después, estamos hablando de él. O sea, no sé si dimensionan lo que tú le entregas a Dios con lo que Dios te entrega a ti. Pedro dijo, no sé, supongo que tenía a lo mejor la misma edad de Jesús, uno entre 30 y 35, y a lo mejor vivió otros 50 años. Dijo, voy a vivir por ti. Pero 2000 años después seguimos hablando de Pedro y seguirán las generaciones que sigan hablando de Pedro. Y su familia fue transformada y la gente fue transformada y fue pescador de hombres. Se cumplió la palabra de que le dijo Jesús. Sí. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando Pedro era un hombre inseguro, triste, deprimido, no tenía para pagar sus gastos, a lo mejor vivía siendo pescador. Y Dios le dijo, ven, te haré pescador de hombres. Si tú dices, yo no puedo, yo no soy capaz, como Moisés dijo, no, pues soy tartamudo y el otro pongo pretextos, no. Si Dios te creó, Él ya sabe. Dios confía más en ti que tú mismo en ti. Dale una oportunidad a Dios. Dale una oportunidad a Dios. Y en la semana yo estaba orando por los jóvenes y Dios me decía, Iris, ¿sabes? Hay jóvenes que ni me dan una oportunidad de manifestarme en su vida. Literal, me cierran la puerta. ¿Te suena familiar la historia de Pedro? Por eso dije, alguien como tú y yo, vidas normales, hicieran el cambio. Hizo el cambio, el creerle a Dios, el poner su vida a su servicio. Y repito, no tienes que ser tu llamado servir de tiempo completo aquí. Tu llamado puede ser ama de casa. Es un llamado, sí. Yo le digo a mi niña, eres mi flecha al mundo entero. Y ella me dice, no, mamá, no soy flecha, soy yo. Pero los papás tenemos esa responsabilidad. Son las flechas que lanzamos al mundo, en la sociedad. Y nosotros tenemos que prepararlos. Y eso es un llamado, Miren, en un trabajo tú puedes renunciar, tomar vacaciones, hacer lo que tú quieras. Ser papá, ahora sí no hay vuelta atrás y no hay devoluciones, como dice la película, ¿no? Pero nosotros vamos a ver lo que vamos a sembrar en ellos. Y el mundo va a cambiar por lo que estamos sembrando en nuestros hijos. Y necesitamos la sabiduría de Dios. Entonces, ser ama de casa, si Dios te llamó a eso, cría a tus hijos de la mejor manera para que sean los siguientes predicadores, pastores, misioneros que Dios va a usar. Y eso era tu llamado. Haber preparado los siguientes Juan, Jacobo y Pedro. Y no es de menospreciar que en comparación con otro llamado. Y también el llamado no es de compararse. Es que él es profeta, yo soy, no sé, evangelista. Pues Dios los necesita a todos, nos necesita a todos.
Con 5 panes y 2 peces, Dios hizo mucho más de lo que podía haber hecho juntando el dinero que tenían todos sus discípulos para alimentar a las personas, con lo que tenía un muchachito. Y les enseñó a los demás que es por el poder de Dios, no por lo que uno tiene en la cartera. Y lo decía Miguel ahorita que orábamos por los diezmos. Uno se siente segura por la cantidad de dinero que tiene en su cartera, pero uno debería de sentirse seguro porque aunque no lo tengo, Dios ya me lo está dando. Aunque no lo tengo, Él ya ordenó para que lo que yo necesite llegue a mi vida. ¿Ustedes creen que fue una casualidad que los peces llegaran ahí a la red de Pedro? No. Jesús dio la red y la palabra, y los peces reconocieron que su función era estar en la red de Pedro. Iban a morir, sí, pero el Creador los llamó. Y felices hasta estuvieron brincando para poder entrar ahí. Viene un tiempo de cosecha para esta iglesia y necesitamos servidores. Necesitamos a cada uno de ustedes en el ministerio que tú quieras servir. Puedes pedir informe ya con Jenny, puedes acercarte con cualquiera de los servidores. Atrévete. No solamente llegues y escuches y te vas. Atrévete a involucrarte en algo. En algo. Puedes estar desde dando la bienvenida, puedes estar sirviendo en muchos ministerios con niños, con jóvenes, con matrimonios, con mujeres, con producción. Aquí los chicos de nuestros jóvenes de Expand, me da mucho gusto verlos. Intégrense a un grupo. Viene una cosecha para esta iglesia y yo quiero ser parte. ¿Saben? ¿Se acuerdan el milagro de que Jesús convirtió el agua en vino? Ok. ¿Qué pasa? Van con Jesús y Jesús le dice, echen agua ¿cómo se fue? Se me fue el nombre de eso. Bueno, eso está. Y les dice, llénalos de agua. Y bueno, ¿quién sabía que tenían agua? Los servidores. Y cuando fueron a servir, ¿qué sirvieron? ¿Quién vio el milagro? ¿Quién vieron? Los servidores. La gente que estaba en la fiesta ni se dio cuenta que había acabado el vino. Los servidores. Los servidores lo vieron. Y yo te puedo decir que la fe de ellos no fue la misma. Si no eran cristianos, se convirtieron y como Pedro al terminar la boda dijeron, te sigo, no importa qué. Dios te quiere en su equipo y quiere que seas activo. Y yo te quiero decir que si tú piensas que Pedro fue la persona perfecta, no lo fue. Para nada. Y si tú dices, Dios te ha fallado, Pedro, el que dijo, te seguiré hasta la muerte, Jesús, sin nada me podrá hacer que yo diga algo en contra de ti, te seguiré siempre. 3 veces lo negó. Y Pedro había vivido 3 años con Jesús, o sea, había visto el estar en lo sobrenatural, todo lo que Jesús había hecho. Había estado presente cuando resucitó la hija de Jairo, había estado presente en muchas cosas. Pero cuando se trató de que, oye, tú estabas con Jesús. No lo conozco. Yo sí te vi. No, pues no lo conozco. Seguro, sí te vimos con él. No, pues no lo conozco. Un hombre con miedos, con miedo de perder su vida. Un hombre que dijo, ahorita Jesús la van a resucitar, la van a matar, crucificar, quién sabe si va a resucitar, mejor digo que
que no, para que no me maten a mí también. Un hombre con dudas, como tú y como yo. Pero Jesús antes le había dicho, Satanás ha pedido zarandearlos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Jesús ya había orado por Pedro antes de que y Pedro ni en cuenta. Jesús está intercediendo hoy en día por tú y por mí y tú ni en cuenta. Tenemos un porrista de excelencia en el cielo y es Jesús mismo. Y nosotros, no, Señor, no puedo, no, yo no. Y Jesús dice, sí, he orado por ti para que tu fe no falte y cuando regreses, levanta a tus compañeros, anímalos. Todos pasamos dificultades en la vida, todos pasamos situaciones difíciles, todos pasamos situaciones de vacío, todos pasamos problemas familiares, económicos, laborales. Pero cuando tú regreses, levanta a tus amigos, a tus hermanos. Pedro se levantó y en su primera predicación 3,000 personas se convirtieron. ¡Wow! ¿Cómo pasó ese Pedro de que unas semanas antes había negado a Jesús? Y en el día de Pentecostés se levanta y habla de ese Jesús que él había conocido, de ese Hijo de Dios que se le había revelado. Y Pedro murió glorificando a Dios toda su vida, pescador de hombres. Tus temores y mis temores, tus imperfecciones, mis imperfecciones, tu falta de recursos, mi falta de recursos, tus capacidades limitadas y mis capacidades limitadas, no detendrán a Dios en usarnos si es que le decimos que sí a Él. Nada. Porque cuando Dios te llama, prepara el terreno. Porque cuando Dios te llama, le habla al lugar donde tú estás. Porque cuando Dios te llama, te dice, aquí está. Éntrale, búscale. Porque cuando Dios te llama, cambia el ambiente espiritual y todo se tiene que someter a la palabra de Dios. Y lo único que puede detener el llamado de Dios a nuestra vida eres tú y soy yo. Y yo digo, Dios, yo quiero ver el agua transformarse en vida. Yo quiero ver los milagros pasar. Y quiero estar cerca de tu altar, tan cerca que pueda ver tu gloria manifestarse. Y ver a mis hermanos transformados y a mí primeramente. Jesús conoce tus debilidades y las mías, pero eso no lo detiene en llamarnos. Y nos llama por nombre. Y ante Él somos varón esforzado y valiente. Y hay fiesta en el cielo cuando se levanta un hijo de Dios. Saben, el enemigo nos ha cegado tanto que pensamos que mi vida de cristiano es pues voy a la iglesia y pues chido. Y soy cristiano, gloria a Dios. Hay mucho más que eso. Anímate, pregúntale a Dios, Dios, ¿en qué quieres que sirva? Dé un paso de fe. Atrévete a tomar una decisión que aparentemente a lo mejor es algo que dices, no, pues eso no va a cambiar mi vida. Sí, va a cambiar tu vida. Porque te vas a dar cuenta de muchas otras cosas. Y sabes, cuando tú estás a servicio de otros, Dios te pone cargas por los demás. Dios te revela cosas. Dios se manifiestan los dones de Dios
en tu vida para ayudar a los demás. Cuando tú estás en servicio, al servicio de Dios. Y como yo les decía la vez pasada que predicaba, si Dios es mi papá y tiene un negocio y ese negocio es salvar almas, pues es mi responsabilidad involucrarme y ser parte de ese negocio de Dios, no negocio en el sentido lucrativo, pero cuidar de lo que mi papá tiene. Y Él me va a dar todas las herramientas para que yo cumpla mi propósito. Dios prepara el lugar donde te llama y Dios está contigo en cada paso que das. Y mientras Dios preparaba eso, me vino en mente algo que no había pensado de lo que les dije. Y fue de cómo Dios me trajo aquí. Y hasta que estuve escribiendo esta enseñanza me di cuenta de lo que Dios había preparado para mí. Si nos volteamos atrás, uno dice, ay, Dios hizo un milagro en mi vida y Dios abrió puertas y Dios, pero solo años después o tiempos después nos damos cuenta del propósito de Dios de abrir esas puertas. ¿Pero qué se necesita? Vimos ahí que Pedro hizo dos cosas. Le prestó la barca y le obedeció. O sea, lo que tengo, Señor, te lo entrego. Guíame porque yo obedezco. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y camino en eso. Hasta hoy en día yo me puedo dar cuenta de todo lo que Dios me tenía preparado aquí. Saben, yo no me vine a México buscando esposo, pero Dios tenía preparado una familia para mí aquí. Y también hablando de familia espiritual de unidad cristiana. Yo decidí meterme al instituto bíblico porque Dios me dijo, aunque me dijo, estás aquí con un propósito y no es trabajar. Tuve que dejar mi trabajo. Y ahora sí te sigo. Quiero ver la pesca milagrosa. Pero yo no entendía que lo que Dios me estaba diciendo es ir y te quiero capacitar. Porque vienen cosas mayores y para lo que viene tú necesitas la preparación. Y esto no me lo dijo solo a mí, se lo está diciendo a ustedes. Y yo sé, porque estuve orando y Dios me reveló, que hay gente que de verdad le está batallando por decirle que sí a Dios. Pero en el momento que tú le empiezas a caminar y dar un paso, vas a ver la pesca milagrosa y vas a ver la otra pesca milagrosa y vas a ver la otra pesca milagrosa. Habrá momentos que nos vamos a caer, que nos vamos a sentir tristes, que nos vamos a sentir desanimados, sí. Los hubo en la vida de Pedro, los hubo en la vida, los hay en la vida de todos. Pero Dios confía en ti. Dios cree en ti. Y Dios te quiere a su servicio. A veces hay que obedecer a lo que Dios dice, porque nosotros no tenemos la visión del futuro, Dios sí. A veces Dios nos saca de ciertos lugares porque Él sabe que viene en nuestra vida y sabe lo que necesitamos. De ti depende de las decisiones que tú tomes o que dejes de tomar. De tus decisiones. Y hay personas que saben que son llamados, pero han sentido un cansancio espiritual y le están intentando y están remando y ahí van, y ahí van. Dios dice, oren por obreros, porque la mies ya está lista. Y llega una cosecha, va a llegar una cosecha en esta iglesia.
y la gloria de Dios llenará esta casa. Saben, no sé cómo explicarlo, pero es como si yo lo pudiera ver en el espíritu lo que les estoy diciendo. Por eso te necesitamos a cada uno de ustedes. No importa la edad, no importa nada. Te necesitamos jóvenes con jóvenes, te necesitamos si eres más grande. Aún, o sea, Moisés Dios lo llamó a los 80 años y sacó al pueblo de Egipto. Es por tu decisión, no importa la edad, de creerle a Dios lo que va a llegar en tu vida, la pesca milagrosa que va a llegar en tu vida, y que no sea solamente un acontecimiento, sino que sea el vivir diario en comunión con Jesús. Alguien como tú hizo la diferencia. Alguien como tú. Por darle un poco más a Jesús, por darle un poco más a Dios, por dejar de ver una serie de Netflix el viernes en la noche y por ponerse de rodillas a orar. Alguien como tú hizo la diferencia, o más bien Dios en alguien como tú hizo la diferencia, porque lo dejó entrar en su vida, porque le dijo: por tu palabra, maestro, porque tú me llamaste, yo me voy a preparar, porque tú me llamaste, yo iré. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, no tengo idea. Pero mientras tú vayas haciendo las cosas, Dios se va a manifestar y Dios te va a decir y Dios te va a revelar lo que necesita de ti. ¿Saben? Quienes lo hemos experimentado, no hay nada más hermoso que Dios hablándote de cómo bendecir a alguien, que Dios revelándote cómo orar específicamente por una persona que es tu hermano, tu hermana, somos una familia. No hay nada más hermoso que crecer escuchando la voz de Dios. Abrir una nueva célula. Si Dios lo ha puesto en tu corazón, habla con la pastora. ¿Saben qué dice el cielo cuando ve eso? ¡Wow! Ahí se levantó. Ahí vamos. ¿A quién más vamos a llevar ahí para que se levante más? El cielo nos echa porras. Si tú quieres servir en algo, aunque no sepas, dile: Dios, ¿en qué te soy útil? Y vas a ver que hay muchísimas oportunidades. O por lo menos empieza a prepararte. Empieza a buscar información. Métete a los cursos, al instituto. Búscalo y Él te va a revelar. Y acuérdense, alguien como tú, alguien como yo, trastornó el mundo con el poder de Dios. Y tú puedes. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús que estaba con Pedro es el mismo Jesús que está con nosotros. La diferencia es que Pedro lo pudo ver, pero aunque lo vio tangible, lo negó y muchas otras cosas que platicamos. Nosotros no lo hemos visto, o a lo mejor en algún momento Dios decide revelarse a alguien, no lo sé, de la manera que Él quiere. Pero atrévete a hacer más, a dar un paso más, a poner a servicio 2 horas, como Pedro lo hizo con su barco. 2 horas un domingo, voy a servir, Señor, te doy 2 horas de mi vida. Y vas a ver la diferencia. Alguien como tú y yo. Y yo quiero que todos podamos experimentar esa gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Dios, tú eres el que llama según, y tú repartes dones como tú quieres.
Gracias.